La nave del misterio en las redes sociales, ya sabéis, con toda la información. Gracias por vuestro eco, vuestra acogida. Empezábamos en Cádiz con un sonido que, quién sabe, llegan informaciones ahora de quizá las grúas de hierro en mitad de la noche, cimbreadas por el viento, puedan provocar ese sonido. En definitiva, generamos debate porque interesa a la gente qué está ocurriendo, qué está pasando. Varias ciudades, diferentes puntos del mundo, también de España, denunciando el deham, como dicen algunos, el sonido. Tendrá explicación natural. Después viajamos al Palacio de Linares con informaciones frescas de última hora que conectan con archivos ocultos durante más de 20 años y que han salido ya a la luz para también hablar sobre este territorio un poco tabú en pleno corazón de Madrid y a muy pocos metros de donde emitimos. Un lugar también muy especial, por cierto, Gambia 32. Ahí fuera hacíamos nuestras cábalas y parte de la audiencia decía que se había colado cierta voz en un instante, en un momento, y teníamos nuestra polémica y en definitiva se montaba esa redacción paralela. Y resulta que hablábamos de cómo se puede sentir este programa, por ejemplo, en la cama. La suerte, entre comillas, que tuvo Javier Pérez Campos, lidiando un poquito con la enfermedad. Cuidaos, porque ya sabéis que hay muchos virus sueltos y algunos ciertamente peligrosos, otro enigma. Y Javier Pérez Campos estaba la semana pasada en su camita, a oscuras, solo en su casa y escuchando Milenio 3. Si estáis escuchando así Milenio 3, esta noche tiene que ser especial también, ¿no? Porque estamos casi viviendo los acontecimientos como los propios protagonistas y tenemos que ir más allá. La semana pasada nuestro compañero Santiago Camacho en sus columnas, digamos, de lujo nos hablaba de artistas no humanos, el poder de los robots, la inteligencia artificial haciendo cosas que considerábamos nuestra, ¿no? Nuestro patrimonio, y entonces parece que nos quitan algo, y nos dejó esa especie de mensaje en una botella hace 7 días. Profecías y robots. Pues sí, que hace una semana hablábamos de robots que componen música, que hacen poemas, que escriben novelas, que pintan cuadros. Y Clara Tauces me preguntaba si podía haber robots que analizasen profecías o que las hiciesen. Pues la respuesta a esa pregunta es sí. La historia es muy antigua, de hecho cuenta la leyenda que el Papa Silvestre II tenía ya un robot que hacía profecías, que predecía el futuro. Era una cabeza mecánica que nadie sabía de dónde había sacado y que solamente emitía 2 palabras, sí o no. Los consultantes, en este caso el Papa y algunos de sus cortesanos, le hacían determinadas preguntas, la cabeza contestaba y parece ser que casi siempre acertaba. Pero vámonos a los tiempos actuales. A día de hoy hay una persona, un hombre que se llama Bruce Bueno de Mesquita. Para los que piensen que estamos hablando de una persona, de un cantamañanas, de un charlatán, Bruce Bueno de Mesquita es ni más ni menos que el director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York. ¿Y qué ha hecho Bruce Bueno de Mesquita? Pues ha hecho algo muy grande, algo que ha hecho que los más importantes periódicos del mundo le hayan puesto el sobrenombre del Nostradamus del siglo XXI. A lo largo de los últimos 25 años, Bueno de Mesquita ha creado a través de las matemáticas, los algoritmos, la programación informática y esa rama curiosa de las matemáticas que se llama la teoría de los juegos, creada por John Nash, una inteligencia artificial que se dedica precisamente a eso, a predecir el futuro. Básicamente dice lo que va a suceder. Ha montado una empresa de consultoría privada y no le debe de ir a nada mal porque entre sus clientes está la CIA, el Departamento de Estado norteamericano, algunas de las empresas del índice 500 de la revista Fortune, de las 500 empresas más importantes del mundo. Cobra muchísimo dinero por sus vaticinios y es una de las personas a día de hoy de los científicos más influyentes de Estados Unidos. Su índice de aciertos ronda el 90% en cosas como los conflictos de Oriente Medio, las cotizaciones de bolsa, el terrorismo o
los devenires de las finanzas internacionales. Básicamente ha creado un bot, ha creado un algoritmo, una inteligencia artificial que, si se le alimenta con los suficientes datos, puede predecir cómo va a desarrollarse un determinado acontecimiento histórico o un determinado acontecimiento de actualidad. Pongamos algunos ejemplos. Cuando en 2004, en marzo de 2004, tuvieron lugar los tristes atentados de Madrid, la CIA y el Departamento de Defensa estadounidense se comenzaron a poner muy nerviosos. Pensaban que podía suceder lo mismo en Estados Unidos. Automáticamente se pusieron en contacto con la empresa de Bruno de Mesquita. ¿Esto puede suceder? La respuesta fue categórica: no. En Estados Unidos no puede suceder algo así. Y además, con los datos que se había alimentado a la máquina, esta además aprovechó para anunciar que el número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, iba a hacer una aparición pública alrededor de la fecha del Día de Acción de Gracias en Norteamérica. Pues bien, en esa fecha, el hasta entonces reclusivo y absolutamente oculto Ayman al-Zawahiri hizo uno de sus célebres comunicados. Esta historia, de hecho, viene contada por la propia CIA. Un antiguo analista de la CIA pues ha estado hablando sobre la colaboración de Bruno de Mesquita con la compañía y tiene, por ejemplo, otros datos. También se le preguntó al bot de Bruno de Mesquita sobre, en un momento muy candente de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, sobre cuáles iban a ser las próximas resoluciones del Parlamento Europeo y en qué podían afectar a los Estados Unidos. En este asunto en particular, el índice de aciertos fue del 97%. Adelantó 21 proposiciones de ley que luego salieron y que tenían cierto interés para los estadounidenses, que luego efectivamente el Parlamento Europeo tomó en sus resoluciones. Predijo la guerra de Siria varios años antes de que se produjese. Predijo en mayo de 2012, es decir, un año antes, la caída de Hosni Mubarak. Es decir, todavía no se hablaba de primavera árabe, todavía no se hablaba absolutamente de nada de eso, y ya la inteligencia artificial de Bruno de Mesquita consiguió decir que Mubarak iba a durar como mucho un año a partir de esa fecha. Incluso algo que nadie se imaginaba, como el desenlace de la crisis atómica con Irán, también. De hecho, el texto exacto del comunicado era este: Irán está a punto de construir una bomba atómica, pero cambiará de idea en el último minuto a cambio de importantes concesiones. Justo lo que sucedió. Y claro, ¿qué es lo que prevé para el futuro la inteligencia artificial de Bruno de Mesquita? Los informes son pagados a precio de oro por los clientes, pero algunas cosas sí han trascendido. Por ejemplo, una bastante pesimista: la lucha contra el cambio climático es en vano porque es inevitable. Ese es el dictamen de este ordenador profeta. También que el peligro de una tercera guerra mundial es máximo y que en caso de ser nuclear desaparecería la humanidad por completo. Incluso señala dos focos, uno, y además los dos bastante obvios: Oriente Medio y Corea del Norte. También predijo la crisis económica, ni más ni menos que en 2005, cuando nadie podía imaginarse que iba a haber un cataclismo económico. Ya la máquina de Bruno de Mesquita predijo que alrededor de 2008 podía haber un crack económico de importantes dimensiones. Y para el futuro nos vaticina otro, en este caso detonado por una nueva crisis del petróleo. Bruno de Mesquita dice que, a pesar de que parezca mágico, no lo es. Dice que aquí solamente hay ciencia, solamente hay matemáticas y solamente hay estadística aplicada a la inteligencia artificial. Pone un ejemplo. Eso algo, y además ese algo está hecho en España, que te va a llamar la atención a ti como a mí, porque ambos somos escritores. Resulta que en la Universidad de Granada han creado un sistema algorítmico que se llama Pretel.
¿Y qué hace Pretel? Pretel vaticina qué tirada va a tener un libro y qué éxito va a tener en ventas. Y sus creadores dicen que el margen de error es del 18%, que es bastante poco. Así que fíjate, hay una cosa mucho más terrible a la que nos puede llevar todo esto. Hay un concepto que se llama algocracia. ¿Qué es algocracia? El gobierno de los algoritmos. ¿Y si todas estas máquinas con todos estos datos pudiesen llegar a gobernarnos? ¿Y si lo estuvieran haciendo ya? Hay un teórico de la ciencia que se llama Evgeny Mozorov que piensa que ya estamos en plena algocracia. Que los gobiernos, eso que se llama el Big Data, esos enormes volúmenes de datos que coge la Agencia Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera, que se compran de las redes sociales, que se compran de Google, etcétera, etcétera, están sirviendo a los gobiernos de todo el mundo para dirigir sus medidas. Y pone ejemplos. Por ejemplo, el gobierno de Italia utiliza una herramienta de inteligencia artificial para identificar los patrones de gasto de cada uno de sus ciudadanos, analizando sus cuentas corrientes, sus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, y a partir de ahí detectar quién puede estar haciendo fraude fiscal, quién está gastando por encima de lo que declara, y la agencia tributaria italiana pues está utilizando a esa inteligencia artificial para lanzarse hacia los defraudadores. Asimismo, por ejemplo, el alcalde de Nueva York prohibió que en la Gran Manzana se vendieran refrescos que excedieran un determinado volumen, que concretamente las 16 onzas, que es un vasazo de un calibre bastante importante. Eso lo hizo porque una inteligencia artificial le dijo que había una tremenda relación entre la obesidad en la ciudad y el tamaño de los refrescos que se vendían. Y él automáticamente hizo caso y puso esta medida en Nueva York. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya a través de los seres humanos están empezando también a gobernarnos estas inteligencias artificiales. El siguiente paso será cuando ni siquiera utilicen a los seres humanos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. De verdad que es para pensar, para reflexionar. ¿Qué da más miedo, lo que hemos contado en la primera hora o esto de cuenta Santiago Camacho ahora? Bueno, pues en este programa todo se conjunta, es una mirada hacia el misterio en el que vivimos. Madre mía, madre mía. ¿Qué falta? Pues falta aproximarse a las brumas también de la investigación histórica, de los archivos, del dogmatismo, de la brujería, es posible, con esta música, por ejemplo. Verdugo, no dudes. Es culpable. ¿No ves el espectro del demonio en su hombro susurrándole al oído? ¡Hazlo! ¡Hazlo! Rebeca Nus, has sido como su casa. Tu única posibilidad de salvarte es la confesión. Hasta entonces no tienes ningún dios a quien dirigir tus oraciones. Por lo tanto, estás condenada a una eternidad en el infierno. No. ¿Entendido? No. ¡Ella es inocente! ¡Esto está mal! ¡No! ¡No podéis matar a mi madre! ¡No podéis matar a mi madre! ¡No! Ahora te la viento, Rebeca Nus. Estás rezando para Satanás. Déjela usted. Termina. ¡Sí! ¡Déjela terminar! ¡Déjela terminar! Sí, déjela rezar. Por favor, señor, se lo suplico. Ella no puede ser una bruja, ella no ha hecho nada malo. Soy yo quien ha hecho mal, soy yo quien ha hecho mal. Ella es inocente, señor, por favor. ¿Quién nos perdonará todo esto? ¿Quién nos perdonará? Sonidos que parecen de otro tiempo, son de otro tiempo, pero de un tiempo que a veces se exhuma también en otros archivos y en otros cartapacios donde aparecen documentos que se creían olvidados. Hay un libro que ronda esta mesa, uno de esos trabajos sesudos, densos, hay que decirlo, para historiadores, pero vaya título, nos ha golpeado también por su fuerza, y tiene un sentido ese título: La mala semilla.
ahí empezaba la investigación, a veces, como siempre ocurre, con un simple libro, y todo un libro, y que nos conduce por caminos que nunca hubiésemos imaginado caminar, ¿no? Sí, un libro que nos ha sorprendido porque Carlos Garcés, su autor, hace un trabajo magistral de búsqueda en los archivos y nos presenta nuevos casos absolutamente desconocidos de brujería, de cazas de brujas en el Alto Aragón entre los siglos XV y XVII, y bueno, de pueblos donde prácticamente acaban con gran parte de las mujeres a las que se les acusa de brujas. Casos que no estaban en ocasiones en los anales o anaqueles de la Inquisición, que es curioso, ¿no? Parece que en el Alto Aragón, en el Pirineo, zona muy brujeril, hubo en la zona correspondiente a Huesca, sobre todo, hubo una presión grande sobre el mundo de las brujas que parece que ha pasado un poco inadvertida hasta ahora. Casi una epidemia, Iker. De hecho, en uno de esos legajos que Carlos rescata, en este caso de 1645, febrero de ese año, acaban de capturar en Huesca a una supuesta bruja a la que se acusa de envenenar incluso a pueblos con manzanas, con sustancias ponzoñosas, dicen esos legajos. Y bueno, pues la preocupación es tal que un Consejo General se reúne en el Ayuntamiento de Huesca y escribe como resumen de la tarde que allí pasan estas líneas. Ya todos sabían lo malo que esta mala semilla cundía en todo el reino y los muchos lugares que tenían perdidos, asolados, destruidos. Este reino está tan lleno de desdichas y enfermedades ocasionados por las muchas brujas que en él hay. Y ahora este investigador, Carlos Garcés, que ha publicado La mala Sevilla, nos cuenta el por qué le pone ese título, ¿no? Porque parece que es un poco el distintivo, el sello, ¿no?, que llevaban las brujas de encima en aquella época. Una forma de designar a este fenómeno que nosotros desconocíamos, pero que Carlos, en esa investigación de años, se ha encontrado bastante a menudo. La mala semilla, que da nombre al título, es como el Ayuntamiento de Huesca denominaba a las últimas mujeres que juzgó y condenó a muerte por brujería, algo que ocurrió en 1645, las llama la mala semilla, la maldita semilla. Los miembros del Consejo dicen estar muy preocupados porque, según ellos pensaban, en ese momento había muchas brujas en Aragón. Pues esa semilla germinó en los 2 siglos siguientes en una cosecha impresionante de dolor y de muerte aquí en España, sobre todo en el Pirineo, pero en otras muchas partes de Europa aún con mayor crudeza. Y es que algunos de esos legajos han sido descubiertos muy recientemente. En 1983, por ejemplo, el sacerdote de Las Paules, Domingo Subías, encuentra entre los escombros del campanario un montón de documentos, se pone a investigar y se trata de unos 600 folios que hacen referencia a los siglos XVI y XVII y sobre todo a una quema de 24 mujeres de una localidad, de Las Paules. Algo completamente desconocido anteriormente en los grandes trabajos de brujería tradicional. Completamente desconocido. Alguien guardó esos legajos para que no se descubrieran en ese momento y solo, como suele ocurrir en estas ocasiones, tras unas obras aparecen esos folios. Más tarde aparecerían incluso más historias de esa misma zona donde fueron quemadas las brujas. Los benditos, entre comillas, para la investigación dobles fondos de las iglesias, ¿no? Donde ha aparecido de todo y en esta ocasión un mundo desconocido en torno a quemas de brujas. Sí. Además, fíjate hasta qué punto ha tenido repercusión el hallazgo de estos documentos, que hoy en día hay un parque temático de las brujas de Las Paules, donde en cierta forma se ha representado la brujería que allí se practicaba, donde las brujas se creían que hacían todo tipo de males, pero la mayoría eran acusadas o por la muerte de niños, mujeres, familiares, sobre todo de niños pequeños, por el mal de ojo, por envidia. También por muerte sobre todo de animales, al parecer les daban ungüentos, tenían envidia del vecino y mataban sus ovejas, sus vacas, sus cabras, o también las cosechas. Cuando había una mala cosecha, pues entonces siempre era por un acto de brujería. Esas mujeres eran acusadas sobre todo por esas cosas. Bastaba con que varios vecinos de la localidad pusieran el dedo sobre ellas y dijeran que habían hecho aquelarres, que habían hecho un pacto con el maligno. Eran torturadas y claro, en esas torturas sobre todo se ataban las brujas en esta zona, como recoge en el libro de La mala semilla, se las ataba con las manos hacia atrás
y de una cuerda se las subía, se las elevaba, con lo cual, claro, se dislocaban los brazos, al final el cuerpo dolía y ellas acababan declarando absolutamente todo, que hacían ungüentos, que eran brujas y que habían hecho un pacto con el demonio. En este caso se quemó a esas 24 mujeres. 24. 2 brujos que estaban encarcelados con ellas lograron escapar y otra de las brujas acusadas, estando ya en la cárcel, también logró escapar de las garras de esa inquisición que hubo en Huesca. Lo edificante, si es que hay algo edificante en esta historia, es que en esta localidad, en vez de ocultar, hablábamos antes de ocultar el misterio, lo han dado a conocer y seguro que enorme éxito, y conociendo su propia historia, que también a veces es oscura, ¿no? Y negra. Sí, de hecho en el libro se llega a contar la historia de hasta 120 mujeres. Aparece un listado con nombres y apellidos de 120 víctimas, 120 supuestas brujas que son ajusticiadas en esa zona del Alto Aragón. Si quieres, Iker, vamos a escuchar de voz de Carlos Garcés unas cifras aproximadas y también el modo de ajusticiar a estas mujeres. En una primera época se las quemaba en la hoguera, y a partir más o menos de 1535 prácticamente todas ellas fueron ahorcadas. En Cataluña se sabe que en la gran persecución que se desencadenó a partir de 1614, durante 8 años, pues hay consenso entre los investigadores de que hubo al menos 400 muertes, sobre todo de mujeres, por casos de brujería. Estas cifras son las que aportan la documentación que ahora tenemos. Evidentemente siempre es un mínimo, porque hay documentación que se ha perdido, otra que quizá está todavía pendiente de descubrir, y aun sabiendo que posiblemente fueron más, la cifra ya es escalofriante. Y otras de las acusaciones que se hacían era de utilizar, por ejemplo, unos de los ingredientes más abundantes eran los sapos, hierbas, ungüentos para matar o para curar. Y otra cosa que permanecía casi desconocida y que nos recuerda un poco a los cuentos de Disney es el uso de manzanas envenenadas para acabar con la vida de personas, de vecinos de los pueblos. Manzanas envenenadas que luego se convierten en ficción de niños y de grandes relatos infantiles, pero que fueron realidad en esta parte de Huesca. En España tuvimos auténticas brujas como la de Blancanieves, y de hecho algunas incluso se las acusa de envenenar a familias enteras, a niños especialmente, de acabar con las tierras de los vecinos, de envenenar a sus animales. Y una de las acusaciones más tremendas que aparecen en el libro es incluso la de entrar en los camposantos y desenterrar cuerpos de niños, porque creían que eran más eficientes para esos ungüentos que ellos llevaban a cabo. Y de hecho se recoge un caso que ocurre en Fago, en Huesca, de una niña que está jugando a la pelota a las afueras de su casa, ha caído la noche y de pronto un grupo de mujeres, un grupo de brujas, la secuestran, la matan para cocerla y después comérsela y aprovechar los restos del hígado para fabricar polvos ponzoñosos. Y otro de los signos claros que para los miembros de la Inquisición eran una forma sencilla de saber qué persona había sido maldita, entre comillas, por una de estas brujas, era porque ladraban, porque de repente en su vida cotidiana empezaban a ladrar como si fueran animales casi fieros. Incluso los niños de corta edad que apenas sabían hablar empezaban a ladrar cuando habían sido víctimas de uno de estos hechizos de las brujas. Vamos a escuchar también a Carlos hablándonos de este curioso efecto muy desconocido en el mundo de las brujas. Se les acusaba de todo lo malo que ocurría en sus comunidades, pues en estos siglos, como sabemos, hasta el siglo XX morían muchos niños, y entonces la acusación de que estas mujeres entraban en las casas de sus vecinos para dar muerte a los niños es muy habitual en todos estos juicios y en otras partes del Pirineo o de España. Hay muchas acusaciones a lo largo de un siglo o más de que precisamente uno de los síntomas de las personas que creen haber sido embrujadas es que ladran en las iglesias o en sus casas. Ponen el símil de que ladran como perros rabiosos y que ni siquiera varias personas pueden sostenerlas. Sí, es un síntoma muy sorprendente, pero bastante habitual en estos procesos. Hay historias, sobre todo con aquelarres por en medio. Por ejemplo, la historia de María Erubín, una chica que en 1548 pues tuvo la mala suerte de enfrentarse a uno de estos juicios porque alguien del pueblo
la acusó de haber participado en un aquelarre e incluso haber sido el testigo de cómo el maligno estaba en medio de un grupo de brujas. Esta chica vivía en Cabas, era viuda, además era muy conocida en la localidad porque era partera, era comadrona, y la llamaba todo el mundo la comadre. Desde el siglo XII en esa localidad había un monasterio cistercense de monjas. Esas monjas al parecer eran las que tenían los campos, el dinero, y era normal ver a monjas por la localidad vestidas con su hábito. Una noche, Bernardo Castaños, que era un sirviente, llegaba desde Huesca hasta Casbas y por la noche se encontró en medio del camino la figura de una mujer, de una monja. La vio con el hábito, con el velo, y en ese momento la monja se acercó hacia él y le dijo: ven y bailemos, mancebo. Él accede, cree que es una de las novicias que han llegado al convento, le da la mano y acto seguido ve que a pocos pasos, así lo relatan en los legajos, a pocos pasos hay otras 5 mujeres danzando y en medio un bulto oscuro, muy negro, agazapado. Él dice que de una forma muy grande, muy grotesca, que mira con unos intensos ojos mientras esas mujeres danzan a su alrededor. Él se asusta mucho, da unos pasos para atrás. La comadrona, esta mujer, María Erubín, intenta cogerle de la mano, volver hacia ese círculo en el que el centro es el propio maligno, y que sigan danzando alrededor de él, pero él se aparta y empieza a recitar oraciones y a decir la palabra Jesús, Jesús, Jesús. En ese momento abre los ojos y descubre que no hay absolutamente nadie allí. Ha visto un aquelarre brujeril y pocos días después contaría ante el Tribunal de la Inquisición que la comadrona estaba practicando danzas y rituales con el verdadero demonio. Y es que en este tipo de documentos y de historias los encuentros con el demonio son más habituales de lo que creemos. Demonios, Iker, que a mí me recordaban desde luego esas apariciones en las urdes, por ejemplo, de seres casi animalescos, de machos cabríos sobre sus 2 patas traseras y que las mujeres danzan a su alrededor. Vamos a escuchar a Carlos hablándonos también de esos encuentros con el demonio. Los 2 pilares sobre los que se basan estos juicios de brujería son, por un lado, el maleficio, los males que causaban estas mujeres supuestamente, y el otro es justamente el de esas reuniones con el demonio y el vasallaje a ese ser maligno que muchas veces aparece en el aquelarre en forma de macho cabrío, pero no siempre. Otras veces es un hombre negro. En un juicio que tiene como escenario Huesca, pues es un señor vestido elegantemente con vestiduras negras y llevando una espada. María Pardo, un juicio que recordaré siempre, pues que reconoce haber subido de forma mágica mediante sus ungüentos a una sierra y encontrándose allí con un demonio que según ella vestía hábitos de fraile, vestiduras pardas y que tenía además 4 cuernos, un elemento que se repite en algún otro juicio y también en grabados muy famosos como el de Pierre de Lancre, de principios del siglo XVII, donde justamente el aquelarre está presidido por un demonio con 4 cuernos. Por cierto que esta noche en la redacción rondaban junto a la mala semilla libros como revividos repentinamente, con el que tienes en la mano, Arde Bruja, Mago Arde, el primer libro de Alejandro Viñati, ni más ni menos, y calculábamos, editado en el 73, con esa oleada de interés a raíz del Exorcista por todos estos temas en nuestro país. Pero cuidado, lo que estamos hablando es importante. ¿En qué sentido? En los grandes libros que todos tenemos de la historia de la Inquisición española, de los procesos brujeriles, esto ha quedado fuera. El caso de las Paules, 1983, no aparece ni en Caro Baroja, ni en todos los clásicos, ni en Barandiarán, ni... porque se ha descubierto después. Ponían a Zugarramurdi como un caso tremendo, con 9 o 10 brujas, o 16 si no me equivoco, y estamos hablando de quemas completamente desconocidas. Así que la pregunta es, hombre, ¿cuánto habrá, no? Brujas, si fue tal y como se comenta ahí, más que en Salem. En Salem fueron 19 las que quemaron, y aquí estaríamos hablando de 24 que pudieran perecer bajo la hoguera. Muchas más que en Salem. Quemas ocultas. Habría que preguntarse también si les acusaban porque sí,
algunas habían dado muestra de cierto poder, ¿o qué ocurría? Rematamos la historia. Sí, hablaba Carlos Garcés de esos documentos donde aparecen representaciones del demonio que, pese a encontrarse en pueblos muy separados, pues parecen idénticas, ¿no? Y a nivel histórico, hablabas de este libro, de Arde Bruja, Mago Arde, de Alejandro Viñati, y él decía, en referencia a ese detalle del demonio, incluso en estas descripciones se refieren al demonio de formas muy diferentes y muy desconocidas, Iker. Aquí tenemos otros rasgos que se repiten en esos documentos y que, sin embargo, han pasado desapercibidos. Una denominación, por ejemplo, del demonio es el Boc de Viterna. Aparece referido así en algunos de estos documentos de la Inquisición. Y también se llega a referenciar a él como San Pedro el Viejo. Y no se sabe también muy bien la causa de que se le dé este sobrenombre. Pero Carlos Garcés ha investigado también a este respecto y nos lo cuenta así. Estas descripciones del aquelarre son de lo más impresionante de estos juicios, y además en el Pirineo se da un elemento muy especial, con carácter único. El demonio con el que decían reunirse o estas mujeres, o que aparecen en las acusaciones, recibe el nombre del Boc de Viterna, un nombre que alude a su caracterización como macho cabrío. Boc sería buco, macho cabrío, y Viterna como el lugar del aquelarre, en un proceso relacionado con la localidad de Fago. Bueno, pues hay un proceso a varias mujeres de Fago en los últimos momentos, además de la persecución de la brujería en el conjunto de Europa, que es mediados del siglo XVII, y ahí efectivamente hay una mención absolutamente insólita al demonio. En alguno de los momentos estas mujeres lo llaman San Pedro el Viejo, que es una denominación evidentemente muy sorprendente cuando se está haciendo referencia a lo demoníaco, y que curiosamente coincide con el nombre de una de las iglesias más importantes de la propia ciudad de Huesca. 3:42. Fíjate, en las brujas de Monzón hablan de ese Boc de Viterna. Estas brujas fueron acusadas, algunas de ellas, por su propio hijo. El hijo de 9 años, ante la Inquisición, llevado a la cárcel donde estaba su madre, dijo que su madre había mantenido relaciones con el Boc de Viterna, que además habían hecho una serie de ungüentos, ella y la otra amiga que estaba encarcelada con ella, con una especie de espuma que sale del sapo cuando éste se pone muy nervioso. Eso con un veneno y con unas palabras que recitaban. Ese ungüento lo daban por el morro de las ovejas y éstas inmediatamente caían muertas. Todo eso el hijo de 9 años acusando directamente a su madre en un cara a cara que tuvieron en el juicio, y diciendo que sí, que él sabía que los sapos que guardaba en casa su madre, en tal sitio, dio los sitios además donde los tenía metidos, eran porque el demonio pedía que hiciera esa serie de pactos con él y que luego hacían aquelarres. 3:43, seguramente la zona de España, el Alto Aragón, con más procesos. Lo asombroso, estoy viendo a Santi y a Clara muy atentos, lo asombroso es que creíamos saber casi todo y surgen siempre nuevos casos, un hallazgo conduce a nuevas historias, pero también la gran duda, la eterna duda, ¿no?, de si realmente ocurren estas cosas, de si las acusaciones, venganzas y cuestiones internas, porque conocemos este país, ¿no?, por desgracia. Entonces imaginaos las falsas acusaciones, las envidias. Ahora, me imagino que algo habría. Claro, exacto. Siempre esa ha es la habido... pregunta, ¿no? Si realmente había mujeres hechiceras doctas en el mal, y algunas quizá las hubiese, pero también cuánta gente inocente, cuánta gente inocente por acusaciones comunes fue a la hoguera en este país. Máxime cuando la denuncia era anónima. Se podía realizar de manera anónima, decir, pues yo, fulano practica la brujería y el culto al diablo. Sí, además que las prácticas que tenían para ver que era una bruja, los lunares que tenía en el cuerpo. Si se hundía era una bruja y si no se hundía no lo era. Si al final siempre la ahogaban, o sea, se había muerto ya. Con lo cual es que la pobre mujer casi siempre pagaba. Sí, y luego además fíjate que suena el término bruja. Fíjate, el mismo título del libro que ha dado... Es un poco, si lo piensas, ¿no? Bruja siempre es como la mala, la mujer, sí, no sé qué tal, y el otro mago, ¿no? El mago, no maga. No, y además habría evidentemente pues gente que mantendría sus creencias ancestrales, que tendría sus conocimientos de
lo que se denominaba hechicería, pero que podía ser herboristería dotada de una pátina mágica, y luego cuando pasaba algo malo, venía una mala cosecha, se te moría el ganado, se te enfermaban los hijos, venía muy bien tener un chivo expiatorio, que era la bruja. Es decir, luego encima en esos juicios cosas como negar que eras una bruja ya era signo de brujería. Había ordalías tan maquiavélicas como aquella de que si le pinchaban con una aguja y no sangraba era una bruja, pero claro, en ese estado de estrés hay una vasoconstricción tremenda y lo raro es que sangres. Y además la sensación, Santi, si me permites, de ver todo esto como documentos, archivos, qué impresionante, pero de pronto cuando Carmen está poniendo el gesto de con los dos pulgares hacia arriba poner los brazos detrás de la espalda, la garrucha se llamaba eso, a mí de pronto, lo digo como lo siento, me he imaginado una joven que no era culpable y que tuvo una vida y que tendría unos sueños y que la cuelgan, la descoyuntan y la matan. Y para nosotros se ha convertido en un hombre perdido, en un legajo escrito en términos ya casi incomprensibles, en una historia que a muchos oyentes les hará suspirar de ¡oh, qué tremendo! Pero en la vida de esa chica inocente, o sea, ¿cuánta gente pasando por ese martirio absolutamente? Decía el corte que hemos puesto de las brujas de Salem, ¿quién nos perdonará, no?, por todo esto? Porque cuánta injusticia. Y hay que imaginar la envidia campando libremente, ¿eh? Si hoy en día no tuviésemos métodos de contención de todo eso, y ya vemos lo que pasa, imaginaos en aquel Alto Aragón la envidia campando, pues porque alguien era más bella, porque alguien era más bello, porque alguien tenía más, tenía menos. Imaginaos eso suelto. Se siguen matando brujas, supuestas brujas en otros países. Sí. Y magia negra hay, evidentemente, porque también la hay hoy. Pero ¿hasta qué punto, no, el desequilibrio? Lo increíble es que tengamos hallazgos nuevos, trabajos como La mala semilla, que repito, sí que es verdad que no es un libro para leer del tirón, porque es denso, es un libro con complejo. Muchos datos. Exacto, pero qué bueno que haya todavía investigadores haciendo estas cosas, ¿eh? Es maravilloso. Vamos a acabar con una sorpresa, con un buen sabor de boca, ¿os parece? Vamos a acabar con un personaje que a todos nos gusta, que es asombroso, y que yo le llamo maestro. Yo llamo maestro a Enrique de Vicente y a y a pocos más, yo creo, porque creo que son puntales, ¿no? La punta de un iceberg. Aventurero, no voy a decir el nombre, aventurero, periodista, viajero, documentalista, inventor, y sobre todo, a pesar de su veteranía, joven como ninguno, con una ansia de conocer, con una ansia de no retirarse nunca, porque uno, si tiene alma de niño, no se retira nunca. Con todo esto seguro que estáis imaginando de quién hablo, pero qué bien lo expresa en uno de los nuestros, en este test. Habrá cosas en las que estar de acuerdo o no, pero fijaos lo que destilan algunas palabras, ¿no? El entusiasmo, siendo ya un veterano. Creo que por eso mismo es un ejemplo este nuevo socio de nuestro club. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Alberto Vázquez Figueroa. Maestro Alberto Vázquez Figueroa. ¿Qué pasa? Es uno de nuestros invitados favoritos. Está bien eso de ser invitado favorito. ¿Has visto? Guionista, director de cine, periodista, corresponsal de guerra. No hay muchos periodistas que quieran ser corresponsales de guerra. Pasas malas situaciones, pero es la vida que uno elige. Yo llevo 50 años en este oficio escribiendo libros. No significa nada importante. Hay libros buenos que no se venden nada y hay otros libros muy malos que se venden mucho. Alberto, mi primera pregunta es... ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Yo nunca elegí el misterio y creo que el misterio nunca me ha elegido a mí. Lo que sí he visto cosas misteriosas en algunos lugares del país, del mundo. ¿Cuál es su enigma predilecto? La imaginación. ¿Por qué la imaginación te permite trasladarte a lugares e inventar cosas, conocer mundos que no existen? La imaginación creo que es la base de todo. Indíqueme un lugar al que siempre querría volver. A Ecuador. ¿Somos producto del azar y la evolución o cree que hay algo más? Nada es absoluto, ni la teoría de la Darwin puede ser absoluta, ni la teoría de Adán y Eva puede ser tampoco absoluta. Yo creo que verdades absolutas y mentiras absolutas no existen. El que se inclina por un lado o por otro definitivamente tiene un 50% de posibilidades de equivocarse. ¿Qué cree que hay más allá de la muerte? Personalmente creo que nada. ¿Teme la llegada de ese momento? No, nunca lo temí. Lo que temo es el sufrimiento, el dolor, eso sí, la enfermedad. A mí, a morirme en este mismo momento, así me dijera, vale, te mueres en este momento, bueno, pues adiós, muy buena, hasta luego. Sería una maravilla. Ahora sí, si me dicen un dolor, una enfermedad, eso sí me da un pánico tremendo.
¿Es usted supersticioso? No, porque da muy mala suerte. Su obra ha seducido a 3 generaciones de lectores, pero usted ha dicho que solo ha escrito 1 o 2 libros buenos. Explíqueme eso. Porque la verdad, yo he escrito un libro, francamente, creo que es muy bueno y está considerado una de las grandes novelas del siglo pasado, que es el Tuareg del siglo XX, pero entre 100 casi que he publicado, hay algunos verdaderamente poco recomendables, no diría yo malos, pero poco recomendable. Y si no lo reconoces a los 77 años, es que es un estúpido. ¿Quién es Dios para haberlo hecho bien? Si Dios ha permitido que existan hasta los políticos, y es Dios, imagínese si uno no tiene derecho a equivocarse tanto como él, o más. Fue corresponsal de guerra para Televisión Española. ¿Encontró algo positivo en cualquiera de aquellos conflictos? Sí, para mí sí. Para mí encontré la emoción. Un escritor tiene que conocerlo todo y verlo todo y sufrirlo todo. Y hay algo importante, que es que saber que si vas allí y te matan, no le puedes echar la culpa a nadie. Claro que me ha enseñado todo. Cuénteme qué le ocurrió en África Central con un gorila para que aún hoy tenga pesadillas. Hombre, pues iba con mi compañero, con Mario, y de repente, inesperadamente, en una zona que no tenía por qué estar, salió un gorila enorme. Aquel bicho hacía se golpeaba el pecho, se llama aquellos dientes, una boca horrible, los dientes no se los habían lavado, por lo menos yo que he limpiado que ese día, una cosa verdaderamente que te ponía los pelos de punta y los pantalones un poco mojados. Total, que al rato aquel bicho se cansó de nosotros, no le gustamos mucho, se dio media vuelta y se fue. ¿Qué imagen pasa por su mente al recordar la tragedia de Ribadelago? Hombre, eso es lo peor del mundo, eso es lo peor que yo sufrí, porque hay que tener que yo tenía 22 años entonces y era el jefe del equipo que sacaba los cadáveres de Ribadelago. Había 200 y pico cadáveres en el mes de enero en Zamora, con un agua a 2 grados. Entonces, a los 22 años, sacar una cabeza, y que además que te recuerdo que las barcas de la Guardia Civil se tenían que poner así para que los familiares que estaban en el borde no vieran que sacábamos un brazo o una cabeza de un ser querido, aquello era francamente muy duro. Claro, no veías nada y te pasaba una trucha y te pasaba rozando, te daba la impresión de que un muerto de aquellos te estaba tocando la cara. Eso fue, yo creo, que lo peor que me ha pasado en la vida. Cada día mueren 1.400 niños en el mundo por falta de agua potable. ¿A quién no le interesa que su desaladora salga adelante? En el momento que se iba a construir la primera desaladora mía, a las empresas francesas no les interesaba un agua barata, y me lo dijeron muy claramente, y me dijeron una cosa muy clara: ¿a ti qué te interesa? ¿Vender más 100.000 libros de tapa dura o 100.000 libros de bolsillo? ¿Qué ganas más? Por eso no se hacen. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que ganar. No se prodiga mucho en televisión, pero nunca duda en acudir a Cuarto Milenio. ¿Qué tiene la nave? Me gusta el programa, puedo decir lo que me dé la gana. En las televisiones yo no puedo decir lo que me dé la gana, y en Cuarto Milenio y aquí en la radio pues me dejan decir lo que me dé la gana. Yo para ir a un sitio y decir lo que quieran ellos no voy. Yo mis expresiones las tengo, mis conceptos los tengo muy claros. ¿En qué cree Alberto Vázquez Figueroa? En el trabajo, en tu capacidad de hacer cosas, en tu fe en ti mismo y en levantarte todos los días con la ilusión de hacer algo nuevo. Nunca rendirte, nunca decir me voy a jubilar. Eso de jubilarse es horrible. Yo he escrito 90 y tantos libros, o sea que he trabajado y he hecho todas las clases y cada día me levanto con ganas y tengo 77 años. Hasta el último día estaré trabajando y inventando y jodiendo la pavana, como se suele decir. Algo haré, pero desde luego nunca tirar la toalla. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... el desierto. ¿A quién le encantaría haber conocido? Hombre, a Nelson Mandela, desde luego, es una de las personas que me hubiera gustado conocer. Un libro y una película. El libro, 100 años de soledad. Y la película, lógicamente, Lawrence de Arabia. Un pintor y un músico. Para mí, supongo que Velázquez y Mozart. Acabemos con un vicio confesable. El juego. No tengo ninguno inconfesable. No tengo ningún vicio inconfesable que yo recuerde. Me gusta mucho el juego, sí. Bueno, las mujeres, pero eso no es un vicio. Las mujeres no son un vicio, son el mayor placer y la mayor alegría de la vida. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse, de forma oficial y por méritos propios, uno de los nuestros. Hora anterior, hablando de una historia de las alucinaciones. ¿Desde cuándo, por qué y sus diferentes interpretaciones?
Sí, porque muchas culturas, la mayoría de ellas, han considerado que en realidad las alucinaciones, como los sueños, según dice Sachs, son un estado especial de conciencia que se consigue a través de prácticas espirituales, de la meditación, de la música o de la soledad. Y de hecho, como decíamos, con la llegada de la medicina moderna empieza a estigmatizarse el mundo de las alucinaciones, empieza a estigmatizarse a los propios pacientes, se empieza a decir esto de tú estás loco, y los propios pacientes empiezan a negar sus propias visiones, empiezan a rechazar lo que les está ocurriendo a ellos mismos. En el año 2006, Oliver Sacks recibe una llamada casi desesperada de una residencia de ancianos con la que él está colaborando. Le piden que vaya para allá cuanto antes, que hay una paciente que necesita su ayuda. Cuando Sacks llega allí, lo llevan rápidamente a la habitación de Rosalie, una mujer anciana, tiene 80 años aproximadamente, y ella empieza a relatarle una serie de cosas que le están ocurriendo desde hace unas horas. Dice que en mitad de la noche empieza a ver cómo unos seres traspasan las paredes, se quedan a los lados de su cama y se limitan a mirarla muy fijamente. Algunos van vestidos con ropajes orientales, ropas que ella no ha visto nunca. Otros, sobre todo los hombres, van vestidos con trajes oscuros. Y como digo, estos seres están mirándola constantemente. Ella empieza a gritar para que la saquen de allí cuanto antes. Y cuando Sacks acude a entrevistarse con esta mujer, lo que más le sorprende es que Rosalie es ciega. Sí, contando este tipo de anécdotas, dice que este tipo de visiones, de alucinaciones, en el fondo quizá sean fruto de una estimulación del ojo interior, como si de repente tuviéramos acceso a algo, a un mundo que desconocemos. Pues será interesante la semana que viene, Javi, conocer algo más del catálogo de este médico, de este doctor, de este experto del cerebro, que investigando las alucinaciones en profundidad resulta que nos acaba lanzando ante un mensaje que no tiene nada que ver en ocasiones con la ciencia ultramecanicista. Es decir, por supuesto que nuestro cerebro como máquina compleja, que hay un gran misterio, ¿no? ¿Por qué la complejidad de nuestro cerebro genera espejismos? Pero también la sensación, quizá la convicción, de que en ocasiones las alucinaciones son puerta de algo que está ahí, al otro lado. Sería interesante seguir la pista solo por la biografía humana y de superación, y también seguro por los hallazgos. ¿Queréis saber algo más de este doctor alucinación? La semana que viene en Milenio 3. Vamos enseguida con más mensajes, pero fíjate, yo recordando este término de la puerta, me ha pasado algo muy raro, ¿no? Siempre hay libros que te sorprenden, surgen así, además los más inesperados. Yo creo que te lo contaba, Javi, esta noche. Enrique de Vicente, ¿quién si no? Me dejaba en uno de sus paquetes de libros. Ya son como paquetes de información, como siempre digo, que uno no sabe lo que tienen, no puede tener de todo. Y había unas obritas que yo no conocía de Fernando Sesma. Seguramente muchos amigos del programa, algunos los más avezados, los más... Fernando Sesma, que se hizo célebre en el diario Madrid, en la revista 10 Minutos, años 50, hablando de extraterrestres, uno de los pioneros. Pero evidentemente si lo leemos con la coordenada de aquel tiempo, o el de ahora mejor dicho, pensemos en alguien pues desfasado, ¿no? Alguien que pensaba en platillos volantes de una forma hasta ingenua. Pero yo no sabía que Fernando Sesma, tiempo después, hizo algunos libritos como de pensamiento. Yo no sé si los tenéis catalogados, compañeros. Yo no, y tengo cierto conocimiento, ¿no?, de la literatura del misterio en España. Y uno se llama el pensamiento ingrávido. Oye, hay momentos en los que las personas, incomprensiblemente, alcanzan un estado que yo no sé si vuelven a alcanzar o no, lanzan unas ideas, y una de ellas que me ha sorprendido, en este opúsculo muy pequeño, año 73, que es el año en que yo nací, y decía, he comprendido, como si alguien adquiere cierta sabiduría, como si viésemos a Oliver Sacks iluminándose con ese libro, ¿no? Dice, creo que el mundo está dividido en tres formas, ¿no?, de sociedad. ¿Qué opináis? Uno empieza a pensar que por supuesto uno no sabe nada, pero que los que dicen que saben tampoco saben. O sea, navegamos, nunca mejor dicho, en el más absoluto misterio. Estaré cerca de la puerta, quién sabe. ¿Y vosotros dónde estáis? ¿En qué parte de las tres sociedades de Sesma? Me ha gustado mucho esa reflexión. Curiosísima, ¿eh? Curiosísimo. Momento de esplendor de Fernando Sesma Manzano, que murió en 1982. Estoy en la de Fermín Agustí, que quiere entrar. ¿Fermín Agustí?
está en la puerta. Bueno, Fermín Agustí es centinela de esa puerta. Yo estoy seguro que es el centinela pegado a un micro amarillo. ¿Qué me dices, compañero? Buenas noches, Iker, Carmen, a todos. Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias, compañero. Es estar un poco en la puerta del inconsciente colectivo, ¿no? ¿A que no te esperabas esto de Sesma? No. Santi. No, de hecho, no conocía la existencia de esos libros y es una reflexión realmente profunda. Yo creo que además es una reflexión maravillosa, porque si algo tiene la ciencia, si algo tiene el conocimiento, es que cuanto más se expande, cuanto más crece, más nos lleva a los límites, más amplía los límites de lo desconocido. Cuanto más creemos que sabemos, resulta que descubrimos que sabemos menos. Yo creo que el avance del conocimiento humano es un ir descubriendo cada vez lo ilimitado que es nuestro desconocimiento. Lo que decía Aristóteles, ¿no? Solo sé. Efectivamente. Que no sé nada. Pero a mí lo que me ha sorprendido de Sesma, de verdad, y es eso, un contactado español, pero oye, nunca menosprecies a otro, ¿no? Porque no sabes en qué momento va a tener ese momento de esplendor que te puede llegar a ofrecer cierto enriquecimiento. A mí no me sorprendía el segundo grupo ni el tercero. Aparte del poltergeist, que no sé qué pasa por la zona de Santi, que no sé qué está pasando. Santi, no sé qué pasa, ponte bien. Pareces nuevo, chico. Todas las temporadas me pasa esto. Un día. Es el día raro tuyo hoy. Es el día raro, sin duda alguna. Ese es el cigarro chuco que te estás fumando raro. Electrónico. Electrónico. Que solo Santi puede venir con un cigarro electrónico a la radio. Es que le pega mucho. Menos mal que podemos reírnos un poco, porque oye, el programa de hoy es que es tremebundo. El gran misterio, o para mí lo atronador de lo que dices, Esma, es no el tercer grupo, el segundo, sino el primero. Recordad, la mayoría de la gente no sabe nada, pero tampoco le importa. Vamos con los comentarios. Silvia Pallares dice: las madres podemos sentir la vida aún antes de quedarnos embarazadas. Tenemos ese don maravilloso de traer vida a esta vida. Qué bonito mensaje. El Cuervo dice: creo que todas alguna vez hemos tenido algunas alucinaciones en nuestras vidas, ¿no? Yo las he tenido, pero sin ninguna droga, ¿eh? Ángel Garrido dice: yo conocí una chica que abortó y luego se pasó un mes teniendo pesadillas con su hijo. Es muy frecuente también, o al menos para ella eran pesadillas que le llenaban de ansiedad, ya que en ellas creía ver crecer a su hijo. Lo que contaba Javi, justo. Mares, el mundo de las alucinaciones me parece un tema absolutamente apasionante, sobre todo las que provienen de las propias enfermedades mentales. Mi siguiente libro a leer y que no conocía es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Gracias por acercarme a este personaje tan interesante. Francisco Martín: ¿y si todas las alucinaciones no lo fueran en realidad? Quizás son solo otras realidades. También nos preguntaba Alejandra, que necesitaba saber si puede haber alucinaciones no visuales, sino auditivas. Claro, sí, por supuesto. Bueno, y las podremos contar además la semana que viene, porque hay olores fantasmas y hay también alucinaciones auditivas que casualmente suelen tener siempre un carácter epifánico. Lorena Nogales dice: cuando mi perra murió sentí que subía a la cama. Alucinación, seguro fue muy real y me hizo feliz. A mí lo que me parece interesante es que nos hemos creído, la sociedad que recibe siempre los mismos mensajes, de verdad nos hemos creído, en mi opinión sin saber nada, que, claro, alucinación, por tanto delirio, por tanto falso, por tanto imaginado por nosotros sin un estímulo real. Y los que de verdad se meten en el fondo de esto, creo que no piensan eso. Los antiguos tampoco lo pensaban. La alucinación era una forma de conectar con algo, un mensaje desvaído de algo. Es que lo maravilloso del personaje que nos está trayendo Javi es que Oliver Sacks, yo creo que está intentando poner las cosas en su sitio. Igual que en la época precientífica, muchas veces muchos trastornos mentales que no eran más que trastornos mentales eran achacados a enfermedades, que eran enfermedades psiquiátricas, eran achacados a fenómenos sobrenaturales. Hemos dado la vuelta completamente al péndulo y ahora son enfermedades psiquiátricas o síndromes psiquiátricas prácticamente todo.
digamos que hay un punto intermedio, es decir, hay cosas que son enfermedades psiquiátricas o que son síndromes psiquiátricos y cosas que vienen de otro sitio, y me parece que el trabajo que está haciendo Oliver Sacks en ese sentido, pues a pesar de mi desconocimiento lo intuyo maravilloso. Estoy anotando aquí, Santi, porque ahora sí que hay que decir que has estado muy lúcido. Es tremendo eso, el proceso mental, sea la religión o sea el orden establecido el que diagnostique una cosa que está pasando al pueblo, al ser humano, el totalitarismo, el dogmatismo, lo inquisitorial, ocurrió ayer y ocurre hoy. Se ha cambiado el sentido, pero antes estabas endemoniado y no lo estabas en muchas ocasiones, y ahora simplemente estás loco. Y resulta que ayer y hoy había otra puerta, nunca mejor dicho, que resulta que nos conduce a sitios y que ni ayer ni hoy parece que se identifica, porque los que mandan y dicen lo que está establecido, lo que debe ser, no pasan por el aro, ¿no? Entonces es curioso, es muy curioso eso que ha contado Santi Camacho, una gran reflexión. Bueno, y de hecho en los años 80 se lleva a cabo un estudio, también lo podremos contar con calma, de gente que son en realidad estudiantes de medicina que acuden al hospital diciendo simplemente que están escuchando voces. Y simplemente diciendo eso, automáticamente se les diagnostica esquizofrenia. Antes fue el martillo de brujas, ¿verdad? Usted tiene estas marcas y es endemoniada, y ahora es cuaderno psiquiátrico un poco. Montaña Sánchez dice, cuando se está a las puertas de la muerte dicen que también se tienen alucinaciones con familiares ya fallecidos. El cuervo, la mente es muy poderosa, nos hace ver y creer cosas increíbles. Darvos dice que cuando murió su primer perro, a los pocos días lo vi esperando junto a su tarro de comida. ¿Alucinación? No lo sé. Daniel Polinario también dice que a él le ha pasado esto, ha sido una alucinación entonces. Yo vi a mi abuela y claramente en mi casa. Luego pues sigue habiendo muchos mensajes, Iker, de los objetos. Pues vamos luego macabros. con ellos. Vamos luego con ellos. Nos marchamos ahora mismo. Luego, aunque sea brevemente, hablando de Inquisición, ha ocurrido algo muy curioso, una guerra de fondo, con un objetivo muy goloso. Wikipedia, que es un poco el suministrador grande de información en el mundo. Ha habido científicos y filósofos de la ciencia que han denunciado, sin ningún tapujo, que hay un ataque, no hablamos de naciones, porque esto es universal, ¿no?, a gran escala. Un ataque importante para que, pues eso, no se hable mucho de los temas que tocan el misterio. Nos va a contar algo Diego Marañón en unos minutos, pero antes, también de forma casi de flash, pero interesa este caso del archivo de Clara Tauces, porque también pone los pelos de punta, porque también podría ser analizado desde esas dobles visiones, ¿no? El caso es que llevaba ya, después de suceder esto, 8 meses en el hospital. Y se hallaba esta compañera nuestra, estaba justo en el hospital por la tarde, en esas horas en las que no hay nadie. Y bueno, habían pasado 8 meses, ella había olvidado por completo esa historia que le habían contado, y le sucede un poco lo que nos va ella misma nos lo explica. Buenas noches. Yo tenía que terminar unas entrevistas, tenía que pasar una cinta al ordenador y estaba trabajando con los cascos puestos. Me había quedado por la tarde y no había nadie ya en el edificio. Estaban pues, los de seguridad, los guardias de seguridad que suelen estar ahí en la garita donde has visto, o sentados enfrente en los jardines o así. Y yo estaba muy concentrada con lo que estaba oyendo y con lo que estaba pasando al ordenador, y en un momento dado en el que terminé la cinta, ya no sonaba nada en la cinta. Yo tenía el pinganillo metido en la oreja, no sonaba nada, y yo estaba releyendo lo que tenía en la pantalla y absolutamente absorta en lo que estaba haciendo, cuando de repente empecé a oír gritos de niños de diferentes voces, muy claras, muy nítidas. Lamentos, sí, como llantos, y grititos, pues cuando a un niño le ponen una inyección, o que le tiran o le levantan una herida, o alguna cura, alguna cosa así. Y de repente pues me quedé paralizada, ¿no? Entonces me quité aquello porque pensé que el ruido era exterior, pero había un silencio sepulcral. Lo cuenta además con una claridad de alguien que estaba ya muy habituada, imagino, a ver esas escenas cotidianas, ¿no?, con los niños. Identificaba muy bien el sonido porque era el típico sonido de una sala de curas de niños. Sí, y además, como ha explicado, de diferentes voces de niños, no de uno ni de dos. Y esto, pues claro, a ella le deja muy paralizada, como ha explicado, ¿no?
Ella se levanta de su despacho y se dirige, porque continúa oyendo estos gritos durante al menos 30 segundos, nos dice. Se levanta, va hacia la zona donde se escucha el sonido y comprueba que proceden como del interior de una pared. Pero en ese momento ella cae en esto, ¿no? Dice, pero esto es lo que me han contado, esto es lo que me contaron hace 8 meses. O sea, ya no tenía ni en mente esta historia, ¿no? Y ella misma nos habla un poco de esa cosa escéptica que ella tenía y nos explica cómo esto no le queda más remedio que creerlo. Yo me asomé a la ventana, miré hacia un lado, hacia el otro, hacia la acera. No había nadie. Esto se queda absolutamente vacío por las tardes. Y entonces me senté y entonces empecé a recapacitar. Pues esto fue lo que me contaron. Bueno, yo no quería dar crédito a lo que había oído, pero lo he oído. Pero, claro, es que lo he oído. Es que te aseguro que podían ser 4 voces diferentes de niños, pues si yo tuviera que ponerles una edad, pues entre los 3, los 5, los 6 años. Un coro de niños, y repite con qué claridad. Los archivos de Clara Tahoces nos están dando sorpresas semana tras semana. Yo creo que es un material de primer nivel, porque los casos que estamos viendo, y son ya varios, iremos salpimentando la temporada lo que podamos con historias, tienen como un enorme trasfondo de verdad, de preocupación, de inquietud real en las vidas de las personas que lo cuentan. Y eso yo creo que se transmite, que no hay más. Que esta mujer se llevó una sorpresa, porque es que no se lo esperaba en absoluto. Sí, y quizá como remate de todo esto, algo que tiene que ver, y esto ha sido casualidad, un poco con lo que estábamos hablando antes de las alucinaciones. Se da la circunstancia de, como me refería a ella, ¿no? Tenía los auriculares puestos, el pinganillo, por un oído. Ella tiene un problema de oído. Hay un oído del que no oye. Lógicamente tenía el pinganillo puesto en el oído en el que oye. Y es, aun con el pinganillo, cuando se acaba la cinta, ella, no oyendo nada de un oído, estos gritos los oía perfectamente. O sea, como habían dicho servicios de vigilancia y servicios de limpieza, que repetimos son los valientes a los que mandamos un abrazo, porque en cuántas empresas y edificios españoles ahora mismo estarán conectando con nosotros, son los que realmente ven los edificios históricos, antiguos, diferentes, en un trajín que no es el cotidiano. Cuando hay 500 personas, pues evidentemente cualquier ruido, cualquier señal se difumina con la vorágine. Pero estas personas de limpieza, de seguridad, repito, suelen ver los edificios con su alma real, a solas, en la noche, cuando surgen los sonidos. Y la intensidad de esos alaridos de niños sometidos a curas, o inyecciones, o operaciones, o lo que sea, lo habían descrito con esa capacidad, ¿no?, de volumen. Y esta mujer los oye no como un susurro, no como algo lejano, sino como una escena de otro tiempo, de una cura hace, no sé, décadas en ese lugar. Claro, yo es que pienso que ya un poco por la experiencia que voy teniendo, ¿no?, en esto, digamos, en recoger estos testimonios, vamos a decirlo así, ¿no?, es que los fenómenos, sea lo que los produce, porque como decimos, nosotros no estamos más que intentando acercarnos a esa puerta, ¿no?, sin más, sin tener ninguna verdad y sin tener ninguna certeza de nada, pero sea lo que provoca estos fenómenos, hay momentos en los que a lo mejor tú puedes estar en un edificio, puedes pasar muchísimas horas al cabo del día, pero a lo mejor estás en un horario en el que no reina la tranquilidad, donde hay mucha actividad, y cualquier ruido que oigas lo vas a achacar a algo normal. El problema es cuando te quedas solo en esos edificios y cuando te das cuenta de que esos edificios tienen su propia naturaleza, su propia alma, entre comillas, ¿no?, su propia esencia, que es una cuestión de pasar tiempo en ellos, en horarios adecuados. 4, 5, 6 niños gritando, diferentes volúmenes de voz, diferentes edades quizá, en un coro, escuchado con total nitidez. Un nuevo caso del archivo de Clara Tahoces, un caso de no hace tanto tiempo, en el Madrid, digamos, de todos los días. Nos llevamos muchas sorpresas. Yo creo que es un reflejo a pequeña escala de lo que pasa en muchos lugares, pero pocos se atreven a hablar. Si queréis hablar con Clara Tahoces, si queréis enviarle vuestros casos, si creéis que este equipo puede investigar y que sea un archivo más y que se puede investigar radiofónicamente o cualquier nivel, milenio3 con número @cadenaser.com.
Vamos a cambiar un poco el tercio, Noel, porque quizá hablemos de conspiración ahora, aunque sean unos minutos. Veréis, hay personas, no me refiero a nadie, ni me refiero en España, que son como, vamos, la pandereta con el... O sea, es como ridículo. A nivel internacional, no me refiero a es que llamarse escéptico. Nosotros también somos escépticos de alguna forma, en muchos sentidos. Me refiero a movimientos, no queremos personalizar, internacionales. O cuidado, o una forma del pensamiento humano. Igual no hay que pensar en personas concretas ni en grupos concretos, sino que el ser humano, una parte del ser humano que hemos visto que es macabra, no quiere que se cuenten cosas como esta de Clara, dejando la puerta abierta. No quieren. Hay una parte de la sociedad, quizá, y yo creo que igual más allá de los grupos establecidos, aunque se establezcan en ocasiones casi escuadrillas, ¿no? Intentando... Lo hemos contado muchas veces. Y no pasa nada porque nosotros, desde luego, nos reímos en su día, que es este mismo programa cuando nació, y se puede decir sin ningún problema, hubo gente que solo nos da gracia, porque no puede darnos otra cosa, que mandaban firmas por favor que la cadena SER no emitiese mi línea 3. Cuando empezamos en 4, recogido de firmas, más ridículo uno no puede ser, a ver si quitaban esto, porque para algunas gentes estos temas no pueden contarse. Ya se ve el caso que les hicieron. Claro, cero. Lo que ocurre, por eso no hablo de personas en concreto, lo que ocurre es que el éxito, por ejemplo, de estos dos programas, para muchos es pura quina, ¿no? Como decían. ¿Por qué? Porque vamos hacia una sociedad hipermaterial y no queremos despertar la fantasía, la imaginación, la mente mágica, la reflexión, el comprender al final que sabemos muy poco de la propia naturaleza. Eso no. Pero donde se está habiendo una batalla importante, y esto es curioso y da para reflexionar, repito, a nivel internacional, según denuncia Rupert Sheldrake, ni más ni menos, uno de los grandes vanguardistas, ¿no?, del pensamiento filosófico de la ciencia, es con Wikipedia, que se ha convertido, pues, en una reseña por comodidad lógica, ¿no? Él ha denunciado que hay una guerra oculta, mira qué interesante, Santi, aquí tema de conspiración, una guerra oculta para machacar los temas del misterio de cierta forma, pero no de manera grotesca, como se ha hecho en España, haciendo este tipo de tonterías de pedir firmas o criticarnos, que eso no va a ningún lado. Yo me refiero a, por ejemplo, cualquier cuestión de misterio, englobarla dentro de alucinaciones. Cualquier cuestión de pintura rupestre, separarla del tema chamanismo. Cualquier cuestión de magia, fuera. Cualquier cuestión que tenga que ver con lo trascendente, rebajarla. ¿Serán grupos o será el propio ser humano, que a veces le da miedo todo esto? Bueno, pues hay una batalla de fondo, y aunque sea brevemente, a ver si es capaz de resumirla, porque es un tema interesantísimo, ¿eh? Hablamos de grandes científicos y filósofos de la ciencia que lo que han hecho es firmas, pero a favor, de decir, oiga, estamos viéndonos sometidos a ataques en nuestros currículums, a expulsión de congresos científicos como somos, donde se habla de esto, por parte de un montón de corpúsculos más o menos, organizados o no, que tienen una batalla abierta contra, vamos a llamarlo, es que ni siquiera es el misterio, no sé, la visión alternativa de las cosas. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, exactamente. Es así, ¿no? Efectivamente, es una batalla, como dices, que está en el corazón de Wikipedia y que no pasaría de ser algo anecdótico como sucede en nuestro país si no fuera porque Wikipedia es el sexto portal más importante en el mundo, tiene 365 millones de lectores y tiene sus artículos publicados en 285 idiomas, o sea, no es cualquier cosa. Es una fuente, si hablamos de el documento Q, la fuente de los evangelios, ¿no? Pues esto es una fuente de información a la que acude constantemente el ser humano, ¿no? Por tanto... Sí. La batalla por modificarlo y por que esa información sea de cierto tipo es algo muy goloso. ¿Y por qué ha empezado toda esta trama? Pues sí, como dices, bueno, la información es poder y todo esto nace, como decías, del doctor Rupert Sheldrake. Para aquellos que no lo conozcan, en 3 palabras decir que es un biólogo y filósofo británico, es doctor en bioquímica por la Universidad de Cambridge y lleva toda la vida investigando en temas como el desarrollo y la conducta, la telepatía, la percepción, la metafísica en animales y plantas. Sheldrake, es un grande. Bueno, y seguramente, Diego, más científico que la inmensa mayoría de los que le atacan. Claro, efectivamente. Eso es lo que además demuestra en su último libro, que se llama El espejismo de la ciencia. En español ha publicado Kairos, y menciono este libro porque fue precisamente el objeto de una charla que él dio en Londres en enero de 2013. Él fue invitado por TED, por esta organización sin ánimo de lucro que organiza pues charlas sobre ciencia, arte, diseño, sobre diferentes disciplinas, ¿no? Él dio una charla sobre su libro en la que cuestionaba, digamos, el dogmatismo de la ciencia actual. La charla se subió a la página web de este portal de TED y, para que nos entendamos, se armó la mundial. Empezó una
polémica en los comentarios de esa charla sobre todo por parte de escépticos que le acusaban a TED, a este sitio web, de dar lugar y de dar pábulo a personas como Sheldrake, que según ellos estaban propagando la pseudociencia. O sea, un ataque directo, da igual que el que lo haga sea un científico valiente. Hay algunos libros de Sheldrake que os aseguro que son, si amáis el misterio y la frontera científica del misterio, impresionantes. Pensad en el título, amigos, yo lo tengo porque Kairos edita unos libros habitualmente brutales. El espejismo de la ciencia, claro, cuidado, Cuidado, que es que está hablando de unas cosas muy graves. Bueno, pues el ataque es brutal y va mucho más allá, ¿no? Es brutal, Iker, hasta el punto de que en un movimiento inédito TED elimina esa charla, realmente cede, digamos, a esa presión por parte del movimiento escéptico y quita esa charla de su página web, con lo cual lo único que hace es aumentar la popularidad de esa charla porque todo el mundo quiere ver qué ha pasado. Y bueno, el propio Sheldrake nos reconocía en la conversación que hemos tenido con él, porque ha hablado para Milenio 3 que le había supuesto realmente un espaldarazo publicitario, que las visitas se habían aumentado exponencialmente. Como siempre, Diego, la tontería de algunos escépticos con intentar censurar algo en el tiempo que corre hoy hace que se multiplique por un millón los lectores de la charla censurada de Rupert Sheldrake. El efecto Bárbara Streisand. Efectivamente, le sale el tiro por la culata. Bueno, esto ocurre en marzo del año pasado, Iker, de 2013, y hacia el verano lo que ocurre es que el perfil de Rupert Sheldrake en Wikipedia empieza a ser editado en una guerra sin cuartel continuamente, cada día varias veces, convirtiendo lo que era, digamos, su perfil más o menos objetivo, más o menos neutral, en una auténtica, pues casi te diría que caricatura por parte de un movimiento escéptico que él identifica, además, que tiene una página web, que él denuncia en su blog, en un artículo llamado Wikipedia bajo amenaza, y que empieza a ver toda la capacidad y lo organizado que están para ir editando, como mencionabas antes, todos los artículos que tienen que ver con el misterio, con la parapsicología, con todos estos aspectos alternativos, y cómo ellos además mejoran los perfiles de todos los críticos, ¿no?, de todos los escépticos alrededor del mundo. Vaya tema, está poniendo Santi unas caras. ¿Quieres que escuchemos un momento a Rupert Sheldrake, claro. Diego? ¿Has hablado con él? Sí. Que es una entrevista de primer nivel, como siempre hace nuestro compañero Diego Marañón para Milenio 3. Rupert Sheldrake, un hombre que ha movido cimientos en la ciencia, que seguramente por mentes objetivas será considerado como lo que es un gran sabio de nuestro tiempo. Pero él, qué valiente, denuncia que hay un movimiento profundo de que Internet no sirva para la divulgación de estos temas que hacen pupa, ¿no? Escuchemos la conversación, un fragmento solo, de Rupert Sheldrake con Diego Marañón. La guerra interna del misterio en Wikipedia Internacional. Su objetivo es controlar páginas relacionadas con las facultades psíquicas, con la parapsicología, con el mundo alternativo de los mitos o con la espiritualidad. En todos estos casos lo que hacen es inclinar las entradas en favor del punto de vista del ateísmo militante y materialista. El motivo es su deseo de controlar la información que le llega a millones de personas en todo el mundo. Controla la información que recibimos. Son muy efectivos, están perfectamente organizados y en casi todos los casos, cuando algún otro editor ha intentado modificar la página de mi biografía tratando de dar un punto de vista más neutral, los escépticos han conseguido que se les expulse y se les prohíba editar, valiéndose de las reglas que existen en Wikipedia. Como digo, son extraordinariamente efectivos. Operan casi en secreto y mucha gente no tiene ni idea de que esto está ocurriendo. Diego, como siempre, ya está la clave, ¿no? Mucha gente no tiene ni idea de que esto está ocurriendo. Claro. Nada es neutral porque sí, sino que hay unas guerras internas tremendas. Sí, además, como te digo, los artículos de Wikipedia tienen algo que es muy curioso, que es que no se firman, es decir, tú puedes entrar y modificar lo que quieras, a tu gusto. Los usuarios que lo hacen, los editores, son voluntarios que no son retribuidos, y es curioso porque, como nos decía Rupert Sheldrake, había quien había intentado arreglar, ¿no?, el despropósito que habían hecho estos grupos de escépticos, pero es curioso porque la expulsión sin motivo aparente de estos editores y de estos usuarios ya fue denunciada hace unos años por una publicación que se llama The Register, he estado mirando por internet, y que ellos fueron quienes descubrieron una lista de correo oculta mediante la cual había
descubrieron que había un reducido grupo de administradores de Wikipedia que estaban tomando decisiones sobre los contenidos al margen de la comunidad. Es decir, ellos por sí mismos acordaban la expulsión de ciertos usuarios que entorpecían, digamos, sus planes o su punto de vista. Y siempre el objetivo, el misterio. Ahora me vas a contar, Diego, las 3 áreas en las cuales dentro de Wikipedia, donde habrá millones de búsquedas al día, siempre hay conflicto e incendio permanente. Pero volvemos a escuchar, por favor, rotundo a Rupert Sheldrake, ni más ni menos en Milenio 3. Han conseguido alterar las políticas de Wikipedia porque llevan mucho tiempo trabajando en esto. Han conseguido que toda investigación sobre la parapsicología y los fenómenos físicos sea clasificada bajo la etiqueta de pseudociencia. La resonancia mórfica, mi propia teoría sobre naturaleza y memoria, ha sido clasificada por ellos como pseudociencia, hasta el punto de que han hecho de esto una política oficial en Wikipedia. Estos asuntos son de facto pseudociencia. No hay debate posible en Wikipedia. No puedes decir, aquí tienes una prueba científica de la telepatía, porque ellos dicen que es pseudociencia. Y si argumentas que estos estudios se han publicado en revistas científicas, como han hecho algunas personas en mi página, ellos responden, bueno, si han publicado una investigación de Sheldrake, no son revistas científicas, son revistas pseudocientíficas. Se las han arreglado para distorsionar las reglas de Wikipedia, de tal modo que fingen seguir las políticas de la página, que se basan en la neutralidad, cuando lo que hacen es desequilibrarla de forma sistemática. Este es un problema muy serio. No hay nadie al frente de Wikipedia. No hay un grupo de sabios, de gente importante, que puedan intervenir para detener esto. No parece haber nada de eso. Tremendo lo que cuenta Rupert Sheldrake. Santi, ¿querías añadir algo? Pues sí, quería añadir, yo creo que es lo que es la base del problema. No estamos hablando de una disputa entre ciencia y pseudociencia. De hecho, cada vez más científicos empiezan a estar hartos de esta secta, porque estamos hablando de una gente que afirma no creer en nada, pero que, por ejemplo, en sus escritos, cosas como ciencia y razón las escribe con la misma mayúscula con que escribimos los demás Dios, por poner un ejemplo. Y que caen en algo que es un fanatismo talibán y que tiene un nombre, se llama cientifismo. Que el cientifismo no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia. El cientifismo es una superstición que afirma que la ciencia, y solo la ciencia, puede dar la explicación a todos los fenómenos observables del universo. Lo cual es tan absolutamente aberrante como cuando un señor te dice que Dios es Alá y Mahoma su profeta. Es decir, o te lo crees o no te lo crees, pero desde luego no tiene mayor base que la de la pura fe y la creencia. Lo curioso, Santi, es que Sheldrake sí que es científico. La Universidad de Cambridge es una autoridad mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un valiente que se atreve a decirlo y que está viendo esa guerra de fondo, Diego, que no sé a dónde nos llevará, pero que es un material interesantísimo porque nada es neutral. Las personas acuden a un archivo pensando que esa es la realidad. Como a veces se ve una cosa en la tele y es la verdad, y luego indagas en la noticia y vas y no hay nada. Y está pasando más que nunca ahora mismo, y lo sabemos los periodistas, que hay noticias que surgen, se repican en 12.500 periódicos al mismo tiempo y luego no hay nada. Pero el público piensa que es verdad. Sí, además, la batalla está abierta. Sí, además sí que de esta batalla, como dices, es comprobable porque Wikipedia, al ser una base de datos que tiene una memoria prácticamente eterna, todas las entradas, todas las modificaciones se van guardando. Uno puede acceder a todas las versiones disponibles para ver qué es lo que se ha editado, qué es lo que se ha quitado y qué es lo que se ha añadido. Y como decías, hay estudios hechos, por ejemplo, por la Universidad de Oxford que demuestran que los asuntos pues más controvertidos o más polémicos o más editados dentro de Wikipedia incluyen, por este orden, los asuntos de Dios, por un lado, Israel en segundo lugar, y tercero, todos los asuntos relacionados con la parapsicología. Ni más ni menos, Diego. Estaremos muy atentos porque nos gusta la gente valiente, nos gustan los científicos valientes, y hay un movimiento de científicos en España que están firmando, pero en otro sentido, que basta ya con esta presión, con la Inquisición general, y que, sobre todo, libertad, y sobre todo cuando el que lo dice es científico. Hablaremos de científicos absolutamente, bueno, por ejemplo, en Cuarto Milenio no sé cuántos científicos han pasado ya, pero infinitos científicos de alguna forma, pero que se unan para decir basta ya,
y queremos que el misterio pues, se pueda enfocar desde el punto de vista científico, sociológico, legendario, antropológico, etnográfico. Lo contaremos próximamente. ¿Te parece, compañero? Está pasando y hablaremos con ellos, Iker. Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias por esta interesantísima crónica. Un placer. Hasta la semana que viene. Abuelo es maestro.